Mis hermanos, seguimos entonces con la serie de Apocalipsis. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver los versículos desde el 18 hasta el 29. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. Finalmente el versículo 29 dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a estar viendo hoy la iglesia de Tiatira, la carta a la iglesia de Tiatira, y le he puesto como título a esta enseñanza entonces, delante de Cristo, Tiatira. Delante de Cristo. Quisiera empezar esta enseñanza haciendo una pregunta que creo que es muy importante. Y creo que esta pregunta, al menos yo me la he hecho muchas veces y en ocasiones me la sigo haciendo y tengo que ser sincero, y es ¿dónde está Dios? Es decir, no sé si a usted le ha pasado momentos difíciles, momentos de angustia, y no porque uno sepa que Dios se ha ido, sino ¿será que Dios está aquí conmigo? ¿Será que Dios sí me está ayudando? ¿Dónde está Dios, Señor? Como a veces dice el salmista, Señor, por favor, no te quedes solo mirando. Mis hermanos, esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios sí es real? Mis hermanos, no sé de verdad. Yo no puedo hablar por todos ustedes, pero a mí sí me gusta ser sincero, porque crecí en un ambiente donde uno no se podía preguntar, donde sencillamente tenías que creer lo que te decían. Pero para serles sinceros, yo muchas veces hasta cuestioné si Dios era real. Pero hay una gran realidad, mis hermanos. Cuando uno entiende la verdad de la palabra de Dios por gracia, cuando Dios abre sus ojos y le da ese entendimiento, aunque yo sé que hay personas que jamás han cuestionado si Dios existe o no, pero yo sí fui una de esas personas. Y como les decía, mis hermanos, aún hay muchas cosas que yo me pregunto a la luz de la palabra de Dios, porque como siempre les he dicho, yo mismo estoy aprendiendo. Yo aquí no estoy de pie delante de ustedes porque me las sé todas. Por supuesto, una de las cosas que sí les puedo decir es que para enseñar la palabra de Dios y el pasaje que vamos a estudiar, trato de estudiar lo más que puedo y ser lo más fiel a la palabra. Pero ¿quién será el que se sabe ya toda la Biblia de derecho, del derecho y al revés, de principio a fin, y conoce toda la verdad de la palabra de Dios? Creo que ninguno, realmente. Más bien todos estamos aquí deseosos de que Dios hable a nuestras vidas, y yo soy el primero que quiero que Dios hable a mi vida. Porque yo necesito que Dios siga fortaleciendo mi fe. Yo necesito que Dios siga obrando en mi corazón. Creo que al igual que todos los que están aquí reunidos conmigo. Pero hay una gran realidad. Muchas veces nosotros cuestionamos o nos hacemos esas preguntas. Quizá más bien es por lo que nos han enseñado muchas veces. Porque quizá saber que Dios está conmigo es que todo me salga bien. Quizá saber que Dios está conmigo es que no viva tribulaciones, angustias, tristezas. Pero de hecho hay una gran realidad, mis hermanos. No solamente Dios está con nosotros, de cierta manera podemos decir Dios está delante de nosotros. Cristo Jesús nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, y antes de que nosotros demos un paso, Él ya ha dado dos. A veces, no sé, ¿alguno de ustedes le dijeron eso?
Alguna vez le dijeron esta frase, es que cuando usted iba, yo ya venía, ¿cierto? A mí me encantan las frases porque esas nos las sabemos todas y todos. Y no, y es verdad, hay personas que de verdad cuando uno iba, y eso le sucede a uno mucho de niño, de adolescente, que uno cree que se las sabe, se las sabe todas, que uno cree que se va a devorar el mundo, que uno, como el dicho, se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero más bien cuando uno empieza a ver que no es verdad, más bien los que tienen unos cuantos añitos más dicen muchas veces eso, no, es que cuando usted iba yo ya venía. Mis hermanos, lo mismo es obviamente con Dios. Obviamente Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas, y cuando nosotros vamos, Él ya ha ido y vuelto no sé cuántas veces. Pero muchas veces quizá nos preguntamos eso, bueno, ¿esto será real? Y cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos recuerda que esto es una verdad que necesitamos recordar todos los días de nuestra vida. Así que creo que esta es la misma verdad que se le dice a la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver esto en 4 puntos allí, porque Dios siempre está con nosotros, y mayor aún en Cristo Jesús. Él está delante de nosotros, Él está guiando nuestras vidas, nuestros pasos, Él nos sostiene, y si Él está delante nuestro, Él nos guiará hasta el final. Así que quiero que ya vayamos directamente a nuestro pasaje, y el primer punto que quiero que veamos es el crecimiento en Cristo. Porque mis hermanos, cuando la iglesia es consciente, cuando tú y yo somos conscientes de que Cristo está delante de nosotros, de que Él realmente está guiando nuestros pasos, entonces podemos descansar en Él, confiar en Él y estar seguros de algo y convencidos de algo, que si estamos en Cristo, aunque muchas veces no veamos el crecimiento, Él nos está guiando a una vida diferente, nos está ayudando a crecer. De hecho, aquí quiero decir algo que es muy interesante. Y les pasa mucho, o seguramente que hasta les sigue pasando a ustedes que son padres, y hasta a uno mismo, a veces sin ser padre. ¿No le ha pasado a usted, por ejemplo, que usted cuando tiene sus hijos pequeños, se parece a ratos como que ni los ve crecer, ¿cierto? Pero la persona que hace no sé cuánto tiempo no los ve, cuando llega y dice, ¡ay, cómo está de grande! Y los papás dicen, pero yo no lo he visto crecer, claro, porque lo ve todos los días. Eso mismo sucede en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que estamos estancados, como que nuestra vida cristiana no progresa, como que no avanzamos, pero muchas veces la gente de fuera cuando nos ve nota en nosotros algo diferente, porque lo he dicho muchas veces y la palabra de Dios nos lo enseña, Dios no tiene afán y Dios empieza un proceso en nuestras vidas. A veces nos pasa a nosotros, estamos tan acostumbrados a vernos que quizá pensamos que no hemos avanzado, a veces nos pasa en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero nos ponemos a hablar con una persona y esa persona dice, ay, ¿usted de dónde sabe tanta Biblia? ¿Usted de dónde está aprendiendo a hablar de Dios? Y usted ve que en su vida realmente hay un crecimiento. Pero eso, ¿saben por qué? Por Cristo. Porque Cristo está en nuestras vidas. Porque Él está guiando nuestros pasos. Mis hermanos, aquí es donde quiero decir algo bien interesante. No es que Dios nos haya abandonado en nuestras pruebas, en nuestras tristezas, en nuestras tribulaciones. Una de las cosas que nos recuerda que Dios está con nosotros no es ni la ausencia de problemas, ni tampoco solamente en los problemas. Una de las grandes verdades que nos enseña la Biblia es que Dios está con una persona y tú lo puedes ver, lo puedes notar cuando tú comienzas a ver que esa persona comienza a crecer en Cristo. Su vida empieza a ser diferente por la obra de Cristo Jesús. E insisto, a veces hasta ni uno mismo se da cuenta, pero las demás personas empiezan a notarlo. Y mis hermanos, eso creo que era lo que les estaba pasando a la iglesia en Tiatira. Vamos a ver esto en los 2 primeros versículos, 18 y 19. Y allí hay unas verdades maravillosas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En primer lugar, nos recuerda lo mismo que ya hemos venido diciendo. No nos detendremos, por supuesto, porque ya lo sabemos. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Solo lo recordamos. El ángel es el líder, el pastor, el hombre que estaba a cargo de la iglesia. Y esta palabra, en primer lugar, es para él. Y dice, esto dice el Hijo de Dios. Esto dice el Hijo de Dios. Y allí hay una descripción de Cristo Jesús que me parece sumamente interesante. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento es un Dios malo. En el Antiguo Testamento tú ves a un Dios airado, a un Dios parece ser que no tiene amor. Eso es mentira. El Antiguo Testamento sí nos muestra a un Dios fuerte, a un Dios celoso. Sí, eso es verdad. Y ese Dios no ha pasado, no ha dejado de ser. Él sigue siendo eso. Pero si uno realmente lee el Antiguo Testamento, también nos muestra a un Dios que es amoroso, que es tierno, que es paciente. Miremos nomás los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Puede usted señalarme un hombre de Dios en el Antiguo Testamento perfecto?
A veces conocemos más las fallas de los hombres de Dios. Lo que pasa es que muchas veces vemos también la fuerza de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Eso es como esos padres que son riatas, ¿no? Esos padres que son riatas, y muchas veces la gente dice, uy, esos padres tan malos, pero a la larga, normalmente, cuando crecen los hijos, agradecen por esos padres que educaron correctamente. Y muchas veces los padres que fueron como tan alcahuetes, luego sus hijos tienen que vivir las consecuencias de esas cosas. Y quiero decir esto, obviamente es solo un ejemplo, y no lo digo ni siquiera para avergonzar a mis padres. Más que todo mi madre fue muy riata, pero hoy agradezco muchísimo eso, se los aseguro. Pero también puedo decir que mis padres me han amado, me amaron, me han amado y me aman mucho. Así que hoy puedo reconocer que hasta esa rigidez de mis padres era también muestra de su amor, porque querían que su hijo fuera un hijo de bien. Yo creo que ustedes que son padres quieren eso para sus hijos. Pero aquí es donde quiero ir al punto, porque ¿qué dice? Esto dice el Hijo de Dios, porque muchos ven entonces en el Nuevo Testamento en Jesucristo a un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, que no quiebra un huevo. Bueno, Jesucristo también se enojó y volcó las mesas. Y aquí dice que este es el Hijo de Dios, este es Jesucristo. Dice el que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego, y ahorita vamos a ver con más detalle qué significa eso, y pies que parecen bronce al rojo vivo. Lo que significa es que donde él pisa deja la huella, y que si él quiere aplastar a alguien lo aplasta, porque él es tierno, amoroso, pero también él es justo, recto, y también es severo. Y mis hermanos, pero aquí es donde viene esta parte bien interesante. Esa parte de allí, ahora la vamos a ver con más detalle, la quiero dejar para un punto más adelante, pero quiero centrarme en este primer punto, más que todo en el versículo 19, donde dice, conozco tus obras. Nuevamente aquí en el idioma original está hablando de que estas obras de las cuales va a hablar aquí sí son buenas. Son obras, de hecho, en las que Cristo se complace. Porque recordemos, en la primera carta donde la iglesia en Éfeso hacía muchas cosas, pero lo que Jesucristo decía es, yo solamente conozco tus obras. Aquí es, te conozco a ti, conozco lo que haces, lo que vives, lo que sufres. De hecho dice, tu amor y tu fe. Y aquí es donde viene lo interesante. Jesucristo dice, mira, yo he estado contigo. Mira, yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego, es decir, el que lo ve todo. Y yo he estado contigo y yo conozco tu amor. Yo sé que tú amas de verdad. De hecho dice, yo conozco tu fe. Yo sé que tú sigues confiando en mí. De hecho dice, yo conozco tu servicio y tu perseverancia. Estas cosas son buenas porque en lo que vamos a ver más adelante, aunque hay una recriminación, pero no tiene nada que ver con esto que dice aquí. Y dice, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Esta era una iglesia que en su amor, en su fe, en su servicio, perseveraba. Seguía adelante, crecía. Mis hermanos, ahora, preguntemos, ¿por qué es esto real? ¿Saben, mis hermanos, por qué llegó a ser esto una realidad? Porque Cristo estaba delante de ellos. Porque Cristo conocía a esta iglesia. Porque esta iglesia estaba en las manos de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? Yo sé de todo esto. Yo he visto todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí es donde quiero ir a algo bien interesante, muchas veces nos han enseñado que debemos amar, tener fe en Dios, servir, perseverar, con miras de esperar algo a cambio. Digo, si soy fiel, entonces Dios me va a dar esto, lo uno y lo otro. Más bien creo que lo que Jesucristo le está diciendo a esta iglesia es, yo sé todo lo que haces y estoy muy feliz por eso. Yo sé todo lo que haces, yo conozco todo esto y me agrado en esto y estoy feliz que crezcas. Pero digamos lo cual debería ser nuestra gratitud, nuestra recompensa o nuestra gratificación, que Dios está viendo todo lo que hacemos. Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo hago algo bueno, porque muchas veces sucede, no, es que yo hice bien y me devolvieron mal, entonces ¿de ahora qué voy a hacer? Voy a devolver mal. Jesucristo dice, mira, yo conozco todo, yo sé todo lo que haces, yo sé de tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Sencillamente creo que la palabra de Dios es clara en algo. Y es que allí nos dice claramente que en Cristo Jesús todo lo que hagamos es visible. Dios nos está viendo. Cuando tú y yo somos conscientes de que Dios nos ve, deberíamos hacer las cosas es porque Él nos ve, es para Él, no para las demás personas. Y esta iglesia hacía eso. De hecho, me encanta lo que dice el Salmo 91:12. Este versículo lo usó el diablo para tentar a Jesús, porque el versículo anterior dice que Dios va a enviar a sus ángeles.
Y allí es donde muchas personas abren la Biblia en el Salmo 91, porque hay una promesa de que Dios va a enviar a sus ángeles que te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Si nosotros miramos ese versículo, decimos, ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad en nuestras vidas? Yo me he lastimado no solamente el pie con una piedra, yo me he lastimado físicamente hasta más. De niño sí que me caí, y de grande también. Me he aporreado feo. Mis hermanos, yo creo que aquí hay algo muy importante. Y es que muchas veces nosotros ignoramos que Dios nos cuida, eso es verdad. Si estamos hoy en este lugar es porque Dios nos ha sostenido, pero Dios está más comprometido, es con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Es necesario siempre que veamos la palabra de Dios, al menos de este lado, como una verdad espiritual. Dios nos sostiene, Dios nos cuida, nos da muchas provisiones, pero mis hermanos, la gran realidad es que Dios nos está conduciendo a una eternidad, donde de seguro no nos va a doler ni una muela, donde no se nos va a caer ni un cabello, se lo aseguro. Mis hermanos, aquí es donde yo quisiera que pensáramos. La gran realidad es que Dios está más comprometido con nuestra vida espiritual. Si tú hasta el día de hoy sigues confiando en Dios, a pesar de tus dificultades, es porque Él te ha sostenido, porque Él te ha llevado de la mano, porque Él es el que no deja que tú caigas. Y aun si caes, te levantas. Por eso en Isaías capítulo 43 versículo 2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Dios promete estar siempre con nosotros. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Así que allí vemos claramente lo que dice la palabra de Dios. No es que no habrá dificultades. Vas a pasar por aguas profundas, pero ¿qué? Dios va a estar conmigo. ¿Sí? Así que nunca la palabra de Dios nos promete que no va a haber dificultades, sino que Él va a estar con nosotros. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿alguna vez se ha sentido usted como en esa situación, como en un río de dificultad? Y Señor, ¿te me has abandonado? No. ¿Qué dice? No te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión. No te quemarás, las llamas no te consumirán. Y esto no solamente nos habla de que Él nos fortalecerá físicamente, aunque lo hace, sino mayor aún que Él estará con nosotros y nuestra fe nunca flaqueará. De hecho, en Salmos capítulo 32, versículo 8, amo ese salmo porque es un salmo de arrepentimiento donde David reconoce su pecado. Dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mejor sendero para mi vida? No es el sendero para que todas las cosas me salgan bien en esta vida. Es guiarme por el camino, que aunque hayan dificultades en esta vida, es el camino que me guía a la vida eterna. Es el camino de la fe, de la confianza, de la seguridad en que Él está con nosotros y nos guiará hasta el final, de hecho, aún más allá de la misma muerte. Por eso, aquí vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13, algo que dice increíblemente el apóstol Pablo, pues Él está hablando acerca de nuestro Señor y Salvador, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es simple. Absolutamente toda persona en este mundo está yendo por un camino. Todos estamos caminando. De hecho hay una canción, ¿cierto? Los caminos de la vida. No, de hecho hay solo un camino. Todos estamos caminando, o sea, la vida es un caminar, eso es verdad. Pero aquí es donde viene el punto. Dios nos promete que nuestro pie no va a tropezar en piedra. Dios nos promete que aunque tengamos que pasar por ríos, por dificultades, Él estará con nosotros. Ahora, la pregunta es esa. ¿Qué es lo que realmente nos está hablando la palabra de Dios? De que todos estamos caminando un camino, valga la redundancia, en esta vida, pero cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, ese camino, aunque esté lleno de piedras, aunque esté lleno de dificultades, de problemas, de tropiezos, Dios lo está emparejando para que nosotros caminemos seguros delante de Él, sostenidos de su mano, para guiarnos a la eternidad seguros. Esa es la verdad cuando una persona entiende que para eso es que Dios lo llamó y lo tomó en sus manos. No para quitarle todos los problemas. Eso es mentira, eso no es verdad. Claro que eso sí es verdad. Cuando tenemos a Cristo, hasta los problemas más difíciles son más llevaderos porque sabemos que Él está con nosotros y confiamos en Él. Pero mis hermanos, Él nos rescató fue del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y la iglesia en Tiatira estaba fuerte en la fe, estaba avanzando y estaba creciendo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él, porque Cristo estaba con ellos. Pero aquí es donde vamos al siguiente punto. Y es un punto que me encanta porque nos habla de la paciencia de Cristo Jesús. Porque cuando la iglesia es consciente de esto,
de que Cristo es el que nos lleva, el que nos sostiene, el que está delante de nosotros, el que conoce todas las cosas, entonces la iglesia se va a caracterizar por reconocer la paciencia de Cristo. ¿Y a qué me refiero, mis hermanos? Y aquí quiero que veamos algo muy interesante. Veremos esto en los versículos 20 hasta el 23. Dios ha sido muy paciente con nosotros, al menos conmigo lo ha sido. Él es tan paciente. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces realmente hasta habremos renegado de Él? O habremos preguntado eso, ¿será que Dios está conmigo? Pero allí viene el versículo 20. Sin embargo, y a pesar del crecimiento y la fuerza de esa iglesia, había un problema en esa iglesia. Porque es interesante, aunque lo hemos venido viendo, parece ser que iglesia perfecta no la hay, ¿cierto? O al menos la única iglesia a la que hasta ahora no se le ha recriminado nada es a la que está viviendo más persecución. Así que hay dificultades también. Ahora, a esta iglesia que avanzaba, que tenía fe, amor y todas esas cosas, hay algo en contra de ella. Dice, sin embargo, tengo en tu contra, y allí viene, que toleras a Jezabel. Ahora, ese nombre es bien interesante. Ese nombre nos recuerda una historia del Antiguo Testamento. Allá es donde vamos, mis hermanos. Todas esas historias del Antiguo Testamento no están ahí por estar. ¿Quién fue Jezabel? De hecho, aquí dice, esa que dice ser profetisa. Ahora, allí en Tiatira, este nombre de Jezabel se cree que no es realmente una mujer como tal, es decir, literal una mujer, sino más bien un movimiento que había allí, que como dice allí, era un movimiento que son muy comunes en nuestra época, los movimientos proféticos. Ahora, es interesante. ¿Quién era Jezabel en el Antiguo Testamento para que entremos un poquito en contexto? Jezabel era una mujer de otro país, de otro lugar lejano, muy lejos de Israel. Pero el rey Acab, que era un rey de Israel, se casó con esta mujer. Pero ¿saben qué hizo esta mujer? Hizo algo que para esa época, aunque hoy también hasta se ve feo, pero para esa época sí que era feo. Que era que en la casa no mandaba el hombre, sino la mujer. Sí, y lo que digo, pues ahora de pronto ya no, porque ya es como más común eso, ¿cierto? Pues igual no estoy diciendo nada esto para ofender a nadie, sino que en esa época que una mujer mandara, no. Pero ¿saben qué hizo esta mujer? Aparte de eso, que era de otra parte, se casó con el rey Acab, y como el dicho por ahí, la que cantaba ya no era el gallo, sino la gallina. Y esa mujer era la que mandaba. Pero, bueno, no diría, bueno, que hasta que mande bien. Pero esa mujer era perversa, esa mujer era mala, esa mujer, si usted lee la historia, esa era era de este tamaño. El rey Acab un día estaba triste y le pregunta allí, ¿por qué estás triste, mi amor? Es que yo quisiera la viña de Nabot. ¿Y por qué no se la quitas? No, pues porque no puedo, que no puedes. Fue y lo mató. Era de ese tamaño. Esa era esa clase de mujeres. Y de hecho, ella introdujo el culto a Baal en el pueblo de Israel. Y tenía 900 profetas de Baal. De hecho, a 450 de esos profetas, ¿recuerdan quién los mató? Elías. Pero ¿saben qué hizo esa mujer? Se fue a perseguir a Elías y lo sacó corriendo, lo hizo meter en una cueva. Esa era Jezabel. ¿Qué era lo que ella quería? Realmente imponerse. ¿Qué era lo que ella quería? Realmente gobernar. ¿Qué era lo que ella quería? Desviar al pueblo de la verdad, del Dios verdadero. Y el rey no decía nada. Mis hermanos, en ese contexto es lo que nos está trayendo allí la palabra de Dios. Ahora en esta iglesia estaba pasando eso. Y lo que les decía, no podemos ser machistas, no es que esté hablando literalmente de mujeres allí, sino más bien está hablando de la profetisa. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, con su enseñanza. Y ese era el problema que estaba ocurriendo en esta iglesia. Había un grupo de personas que se estaban identificando con Jezabel. ¿Qué significaba? Querían mandar en la iglesia, querían gobernar la iglesia. ¿Cómo? Con enseñanzas, pero enseñanzas engañosas. Dice que con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Sabe qué hacían este grupo de personas que se estaban en ese sentido identificando con Jezabel? Se introducían en la iglesia, querían gobernar la iglesia, querían mandar la iglesia, pero no con la palabra de Dios, sino con sus propias enseñanzas. Y los estaban desviando de la verdad, los estaban llevando a pecar. A los creyentes verdaderos. Mis hermanos, me sorprende lo que dice. Con su enseñanza engaña ¿a quién? A mis siervos.
engaña a mis siervos. Mis hermanos, verdaderos siervos de Dios pueden ser tentados por falsas enseñanzas y ser desviados de la verdad y ir al pecado. Y de hecho dice, y a comer alimentos sacrificados a los ídolos, que en el contexto literalmente significa desviarse de adorar al Dios verdadero y adorar a otros dioses. Eso era lo que hacía Jezabel en la antigüedad. Eso era lo que estaban haciendo estas personas en la iglesia en Tiatira. Así que aunque habían personas llenas de amor, aunque habían personas con fe, con confianza, personas que seguían adelante, que avanzaban y que de hecho estaban progresando en la vida cristiana, tristemente también la enseñanza torcida estaba haciendo de las suyas en la iglesia. Así que podemos ver, mis hermanos, que no basta una iglesia que ame, no bastan personas que tengan una fe sincera, no bastan personas que perseveren y crezcan en la fe. Necesitamos siempre tener en cuenta, uno de los peligros más grandes que tiene la iglesia es la falsa enseñanza. Es la falsa enseñanza. Enseñanza que nos desvía de la verdad de Cristo. Enseñanza que nos lleva a la inmoralidad, al pecado. Enseñanza que nos puede desviar de adorar al único Dios verdadero. Pero ¿saben qué me sorprende, mis hermanos? Porque si somos sinceros, o al menos yo quiero serlo, ¿cuántos de nosotros en el pasado estábamos desviados de la verdad? Quizá cuántos de nosotros, aún con una fe sincera, con un amor sincero por Dios, adorábamos ídolos o adorábamos a Dios sin realmente conocerlo. Eso es verdad, mis hermanos. Yo estoy convencido que puede haber personas con amor sincero hacia Dios, con fe genuina hacia Dios, hasta personas que usted las ve, yo lo he escuchado, es que parecen más cristianos que otros de otros lugares. Y uno sabe que están en idolatría y en ese tipo de cosas. Ese es el punto, mis hermanos. Nosotros no podemos tampoco desechar a muchas personas porque de pronto estén equivocadas. Más bien digamos, Señor, gracias a mí por rescatarme de ese lugar. Insisto, yo estoy convencido de algo. Quizá muchos que venimos de errores graves doctrinales en el pasado, quizá teníamos un verdadero amor por Dios, una fe genuina por Dios e insisto, quizá en la vida cristiana crecíamos, pero había problemas de enseñanza. ¿Y sabe qué dice el versículo 21? Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Dios es tan paciente. Si Dios acabara con todos los que están equivocados, errados, bueno, ahí habríamos caído nosotros, ¿cierto? ¿O será que nosotros ya conocemos toda la verdad y no venimos muchas veces de errores, de enseñanzas distorsionadas? Mis hermanos, esto es lo interesante. Dios no había destruido a estas personas porque le estaba dando tiempo para que se arrepintiera de su inmoralidad. Ahora, ¿qué dice? Pero no quiere hacerlo. Dios es tan paciente porque lo ha sido con nosotros. De hecho, sigue diciendo el versículo 22. Por eso, y es interesantísima esta parte, la voy a destruir. ¿La voy a qué? A postrar en un lecho de dolor. Dios es tan paciente, Dios es tan bueno, que aún a esas personas que hasta pueden estar desviando a otros de la verdad, hasta pueden estar fallando terriblemente, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a empezar a traer disciplina. Sí, va a tener que traer dolor. No todas las situaciones difíciles de los creyentes son disciplinas por estas cosas, tenemos que aclararlo. Pero mis hermanos, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios va delante de una persona, aunque esa persona se esté desviando, ¿qué hace Dios? Si tiene que traer un dolor a esa persona, si tiene que traerle una enfermedad a esa persona. De hecho dice, y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente. Ahora, si yo miro esto, yo diría que eso es malo, eso es bueno. Dios es tan bueno que si yo me estoy desviando, ¿sabe qué va a hacer? Me va a traer una disciplina, una corrección, lo que les he dicho. Dios no es alcahuete. Y Dios está comprometido con sus hijos. Dice, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y Dios es tan bueno que si ellos reconocen su error, sus fallas, si reconocen que se han desviado, Dios no los va a castigar. Dios los va a castigar es que si siguen en su error. Y esto me lleva a mí a entender algo, mis hermanos. Si Dios por su gracia nos ha venido enseñando su palabra y nos ha sacado de muchos errores, no somos llamados, insisto, a condenar a los que están en error. Somos llamados ¿a qué? A llevarlos a la palabra. ¿Saben por qué? Porque si son verdaderos hijos de Dios, puede ser que se arrepientan y se van a librar de muchos dolores. Pero si no se arrepienten y son verdaderos hijos de Dios, porque puede existir esa posibilidad, ¿qué va a pasar? Dios los va a disciplinar. ¿Por qué? Porque los ama, porque Dios es paciente, porque lo ha sido con nosotros. De hecho, aquí pregunto, mis hermanos, Dios es demasiado bueno, tan bueno, que si Dios nos hubiera aplastado a la primera falla,
A mí me parece muy interesante. Hay dos en particular, hay muchas, pero hay dos historias particularmente en la Biblia que a mí me sorprenden. Una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Una está en Levítico, si mal no recuerdo, porque no la tengo aquí apuntada. Si mal no recuerdo, en Levítico 11. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes, de los primeros sacerdotes que Dios puso, hicieron las cosas mal, ¿y qué hizo Dios? Los quemó de una. Y si vamos al Nuevo Testamento, capítulo 5 de Hechos, ese sí creo que me acuerdo bien perfectamente. Los dos primeros cristianos que se les ve un error en la iglesia, ¿qué pasó? Cayeron muertos. ¿Recuerdan quién? Ananías y Zafira. Ahora, yo me pongo a preguntar, yo mismo me pregunto eso, si Dios hubiese hecho eso conmigo, a la primera falla, caer muerto. Mis hermanos, hace rato que estaría muerto. Dios es muy paciente con nosotros, Dios es muy tolerante con nosotros. Dios es muy bueno con nosotros. Cuando uno experimenta eso, uno también puede descansar en Dios. Hay muchas personas que están en el engaño, en el error. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos y mientras tengamos la oportunidad, de hecho, pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de enseñarles la palabra, de guiarlos a la verdad. Porque, mis hermanos, Dios es muy paciente. De hecho, dice en el versículo 23, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Si estamos entendiendo esto como algo simbólico, como algo espiritual, ¿saben qué está diciendo la palabra de Dios? Muchas personas van a creer en esa enseñanza. Digámoslo así, muchas personas van a creer acerca de esa enseñanza que están trayendo estos que son como Jezabel, así que van a tener hijos. Es decir, va a ser una enseñanza que se va a multiplicar. Pero ¿qué va a pasar a las personas que crean en esa enseñanza? Bueno, ahí sí ya viene algo fuerte. Los heriré de muerte. Mis hermanos, y aquí es donde me parece sumamente importante. Cuando una generación pierde la verdad de la palabra de Dios, ¿saben muchas veces quiénes son los que mayormente sufren las consecuencias? Los que se levantan después de esa generación. Por eso siempre insisto, ¿saben qué es lo mejor que ustedes que son padres pueden hacer por sus hijos? Guíenlos en la verdad. Guíenlos en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, muchos de nosotros venimos de ese contexto, donde tienen este dicho, es que esta es la religión de mis abuelos, y yo aquí me quedo y aquí me muero, y sin ni siquiera tener una conciencia de lo que realmente están creyendo? Mis hermanos, ¿cuántas personas están en religiones falsas que quizá en el principio comenzaron bien, se metió un poquito de falsa enseñanza y después de unos cuantos años todo está terriblemente distorsionado? ¿Y quiénes son los que más están sufriendo? En un sentido, los hijos de esas personas. ¿Por qué? Porque ahora ellos creen que son cristianos, porque ahora ellos creen que son hijos de Dios, pero son ese tipo de iglesias, o esa clase de religiones donde las personas que asisten dicen que son hijos de Dios, pero ni conocen la verdad de la palabra de Dios, ni conocen el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Pero si tú les preguntas si ellos creen en Dios, ¿qué te dicen? Que sí. Bueno, quizá muchos de nosotros fuimos así, ¿o no? ¿Algunos de ustedes no fueron de esos? Yo creo en Dios, yo amo a Dios, e insisto, y puede ser que haya un corazón genuino, pero ¿saben cuál es la realidad? Están en peligro de muerte. Porque si yo no conozco verdaderamente a Dios a través de la palabra, estoy perdido. Dice, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, eso es interesante. Pensemos entonces en esto. Esas personas allí amaban, esas personas allí tenían fe, esas personas allí estaban creciendo, pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el cáncer que se estaba comiendo, digámoslo así, a esa iglesia? La falsa enseñanza. Personas que dicen, yo creo en Dios, pero ya no les importa cómo viven. Eso lo vivimos nosotros en nuestra época, ¿cierto? Tú y yo estoy seguro que conocemos de lugares de iglesias que se hacen llamar cristianos también, pero es así. Las personas viven o asisten regularmente a estos lugares, pero a ellos no les importa cómo viven. A ellos no les importa realmente su estilo de vida. No, yo creo en Dios. De hecho, mis hermanos, es interesante. Eso era lo que le iba a pasar a Tiatira. Creo que eso le ha pasado a muchos lugares. ¿Saben por qué? Porque se han olvidado de la verdad de la palabra de Dios. Porque han abandonado la verdad de la palabra de Dios. Porque ya no les importa realmente que Cristo sea el centro y que Él sea el que llene sus vidas. De hecho, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. De hecho, en el idioma original es interesante. Imagínense que yo les dijera, es que Dios es el que les escudriña el riñón. Eso es lo que dice el idioma original. ¿Por qué? Porque lo he dicho muchas veces, en nuestra época decimos corazón.
Bueno, suena bonito. Cuando yo les digo que Dios escudriña el corazón, ¿ustedes en qué piensan? En ese corazón que hasta usted puede ir a la carnicería a comprar. No, ¿cierto? No, más bien nos habla de nuestro interior, de lo que hay adentro, allá en lo profundo. En la antigüedad no decías el corazón. Cuando querías conquistar a alguien, tú decías te amo con todo mi riñón. No, es de verdad, era el riñón. O sea, la idea era el riñón o te amo con todos mis tripas, mis entrañas. O sea, insisto, obviamente, pero cuando le dices a alguien te amo con todo mi corazón, no es lo mismo. El corazón no es un órgano allá que bombea sangre, que si te rajan y te sacan el corazón, imagínate que, mire, te amo con todo mi corazón. No, porque corazón en nuestra mente significa eso, el interior, lo que yo soy, todo lo que yo soy. Mi corazón, te entrego mi corazón. Insisto, imagínese usted llevándole el corazón físico a una persona. Te amo con todo mi corazón y para recordártelo aquí te traigo un corazón de marrano. No, porque en nuestro contexto corazón significa el interior. En el idioma original literalmente dice así, dice Dios escudriña las entrañas, el hígado, el riñón, las tripas. O sea, es decir, nuestro interior. Él llega, obviamente, en esa época a donde nadie podía llegar. Hoy hasta le meten a uno una cámara y le miran todo lo que tienen por dentro. Lo que Dios está diciendo es esto, mira, yo puedo abrirte a la mitad y conocer lo que nadie más conoce. Pero esta es la gran realidad, no solamente Dios escudriña el corazón, también la mente. Porque nosotros no podemos desligar las emociones del intelecto. Insisto, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero ¿saben qué dice Dios? Pero yo quiero que si me vas a amar, no solamente me ames con todo tu corazón. Debemos amar a Dios ¿con qué? Alma, mente, corazón, fuerzas, es decir, con todo lo que somos. Es que yo amo mucho a Dios, pero no lo conozco. Si yo amo a Dios, yo quiero conocerlo. Yo quiero conocer su palabra. Si yo amo a Dios, yo no quiero que me profeticen y me digan cosas bonitas al oído, como hacían allá. Y eso se ve mucho acá. Yo quiero es que me digan la verdad de Cristo. Yo quiero es conocer la palabra de Dios. Yo quiero es vivir para este Rey glorioso que me salvó. De hecho, dice en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Así que aquí es donde voy al punto, mis hermanos. Es interesante, muchos de nosotros veníamos de esas ideas. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero hoy nos damos cuenta que estábamos en un grave error y hoy Dios nos ha perdonado también hasta eso, porque Dios es paciente. Si Dios acabara con todos los malos de este mundo, bueno, ahí estaríamos incluidos nosotros. Pero si Dios acabara con toda la gente que no cree en Él, mis hermanos, pues entonces ya no tendríamos que evangelizar, ¿no? Un día eso sí va a terminar. Pero mis hermanos, entendamos algo, y espero que Dios nos lleve a entender. Las personas que no conocen a Dios necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan conocer a este Dios que nos salvó. Y si Él fue paciente con nosotros, necesitamos ser pacientes también con ellos. Cuando pienso en eso, me pregunto, ¿cuántos años fue paciente Dios conmigo antes de que le conociera realmente? ¿A qué edad conoció usted a Cristo Jesús? Muchas personas se han sentido mal. Ay, es que si yo hubiera conocido de Cristo más joven. Bueno, gracias a Dios que Dios fue tan paciente, que lo esperó muchos años. ¿No es verdad? Porque al fin y al cabo, no es por conocer a Cristo desde niño o cuando ya estaba muy viejo. Lo importante es haberlo conocido. Lo importante es haberlo conocido. ¿Qué tal que al contrario, que hubiéramos llegado allá sin conocerle? Mis hermanos, pero Él es paciente y Él sigue siendo paciente con muchos. Cuando usted y yo somos cristianos, ya nos molestan muchas de las cosas que hacen los de afuera, ¿cierto? Se emborrachan, pero alguna vez usted no lo hizo. No dejan dormir y gritando. Se escucha por allá cómo pelean y el esposo hasta le pega las... Claro, usted ya no lo hace, usted ya no quiere hacerlo porque usted es cristiano y usted le fastidia y usted ya le da hasta rabia. Mis hermanos, si eso no éramos nosotros. Esos de la prosperidad, y mis hermanos, si esos éramos nosotros, o al menos yo tengo que decirlo. Dios ha sido tan paciente con nosotros que nos perdonó todos nuestros pecados pasados y obviamente presentes y futuros, pero Pablo está hablando allí de la paciencia de Dios. De hecho dice en Romanos, devolviéndonos al capítulo anterior, capítulo 2, versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Dios es muy paciente conmigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mis hermanos,
¿De verdad aquí ya todos somos perfectos? ¿Ya no fallamos? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y Dios es tan tolerante, tan paciente. Él muchas veces nos está guiando al arrepentimiento, hasta permite circunstancias difíciles en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él. Dios es tan paciente. De hecho, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Yo quisiera que Cristo viniera hoy, se los aseguro con todo mi corazón. Pero en otro sentido, yo quisiera que se tardara un poquito. ¿Saben por qué? Porque al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Yo soy consciente de algo. Hoy no hay tantos, normalmente entre semana no nos reunimos tantos como nos reunimos el fin de semana, ¿cierto? Pero hay una gran realidad, mis hermanos. Yo sé que hay muchos cristianos que están luchando con muchas situaciones difíciles, situaciones pecaminosas. También hasta sé que hay cristianos en desobediencia. Si Cristo viniera hoy, sé que hay muchos que no han creído en Él. Si Cristo viniera hoy, yo quiero que Él venga. Por favor, ven, Señor Jesús. Eso nos dice el Espíritu. Desearíamos ya que todo acabara y que Él regresara. Pero si Él se tarda un poco más, y si nos tiene a ti y a mí todavía en esta tierra, Él quiere también que muchos más vengan al conocimiento de la verdad. De hecho, hasta Él quiere que muchos verdaderos cristianos que están viviendo en rebeldía se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que muchos de los que están en religiones falsas, que dicen amar a Dios con su corazón, y puede ser que sea genuino ese deseo, pero todavía no conocen la verdad, y Dios quiere que lleguen a conocer la verdad. Dios es tan paciente, lo ha sido contigo, lo ha sido conmigo, y lo está haciendo todavía con muchas personas. Cuando la iglesia entiende esto, la iglesia también se llena de paciencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo es el verdadero ejemplo y modelo, y Él nos enseña esto. De hecho, vayamos al tercer punto, que es la permanencia en Cristo Jesús. Y esto nos lo enseñan los versículos 24 y 25. Ahora, aquí es donde yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es permanecer en Cristo Jesús? Para muchos permanecer, aunque ahora vamos a ver otro término que también es muy interesante. ¿Qué es permanecer en Cristo Jesús? Para muchos permanecer puede ser estar solamente en un lugar, en una religión. Yo amo a Dios. Pero mis hermanos, permanecer en Cristo Jesús es más que eso. Y la iglesia debe caracterizarse por esto. Versículos 24 y 25 dice, ahora, y esta parte me impacta muchísimo, al resto de los que están en Tiatira. ¿Quién es el resto? Allí lo dice el versículo. Es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza. Miren, mis hermanos, a mí me encanta esto. Podríamos nosotros estar en medio de falsa enseñanza. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero no hay excusa. Aún en Tiatira había falsa enseñanza, ¿cierto? Habían falsos maestros, habían profetas, profetisas. Pero había también personas allí que dice la palabra de Dios que no seguían esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, Dios les había dado ese entendimiento a estas personas, y estas personas sabían distinguir entre lo correcto y lo que no era correcto, entre la verdadera y la falsa enseñanza. ¿Y sabe qué les dice el Señor Jesucristo? De hecho dice que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados. Y allí hay una frase entre paréntesis que de hecho me gusta más como lo dice otra traducción, si las quiero parafrasear, dice profundos secretos de Satanás. Pero hay una traducción que dice profundos secretos, que en realidad no son más que profundidades de Satanás. Ahora, ¿podemos ver lo increíble, lo impactante de este pasaje? Toda enseñanza incorrecta ¿es enseñanza de quién? De Satanás. Al diablo le encanta enseñar. Insisto, mis hermanos, sí, muchas veces he contado esto, pero es verdad, lo dijo alguien y yo creo lo que esa persona dijo. ¿Qué pasaría si Dios dejara realmente que el diablo hiciera lo que quisiera en este mundo? ¿Saben qué haría? Habrían más iglesias que cualquier otro recinto en este mundo. Habrían iglesias habidas y por haber. Todo mundo iría a la iglesia, se los aseguro. Si Satanás pudiera hacer lo que quisiera. ¿Pero qué le enseñarían en esas iglesias? Mentira. Porque lo más terrible que le puede pasar a uno es creer que está en la verdad y estar engañado. Eso es lo más terrible. La gente de afuera sabe que está perdida. Mucha gente sabe que lo que está haciendo está mal. Hasta hay mucha gente que no va a las iglesias porque ellos dicen, no, yo ya los tuerzo a todos. Pues es una manera de decir de ellos. Ellos saben que están mal. Ellos saben que están lejos de Dios. ¿Usted cree que la prostituta o el borracho cree que está cerca de Dios? Él sabe que está lejos de Dios.
Pero ¿cuántos creen estar cerquita de Dios? Porque son religiosos, pero realmente están escuchando es profundidades de Satanás, porque los están desviando de la verdad. Sin embargo, Dios es tan bueno que en ese lugar en Tiatira había un grupo de personas que no estaban siguiendo esa falsa enseñanza. ¿Saben qué les dice Cristo Jesús? Les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Que ya no les impondré ninguna otra carga. Dice el versículo 25, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y ruego a Dios que Dios permita que en su gracia podamos vivir esa verdad. Que si Dios nos permite cada día conocer más su verdad, e insisto, aquí no voy a decir que ya nos la sabemos todas, pero hay una de las cosas que yo estoy convencido es que Dios ha permitido que ustedes que se reúnen en este lugar, estén en este lugar, es por la enseñanza de la palabra. Siempre lo he dicho. ¿Qué más tenemos para ofrecerles? Nosotros no tenemos más para ofrecerles más que nuestro corazón y la palabra de Dios. Y a mí me alegra muchísimo eso. De verdad, ustedes no se imaginan el gozo y la alegría que siento cuando veo que ustedes llegan a este lugar, porque sé que vienen aquí es a escuchar la palabra de Dios. Y que Dios permita que esto sea verdad en nuestras vidas. Si por la gracia de Cristo Jesús estamos predicando la verdad de la palabra de Dios, que Dios nos ayude, nos dé la fortaleza y nos mantenga firmes en lo que tenemos, en la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. ¿Por qué, mis hermanos? Porque existe el peligro que nos desviemos en el camino, pero que Dios nos guarde. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 4, también veremos el versículo 5, dice, permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Pero aquí hay algo muy interesante, dice el versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Él? ¿Qué es estar unido a Él? No es decir Jesús a toda hora. Es llevar una vida diferente por estar unido a Él. Es ser diferentes por estar unidos a Él. Y no somos perfectos, pero el verdadero cristiano sí comienza a vivir de manera diferente porque está unido a Cristo Jesús. Y esta es la gran realidad. Más que estar unido a una congregación local, aunque doy gracias a Dios porque Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos, Dios quiere que estemos unidos a Cristo Jesús para vivir de manera diferente. De hecho, solo un par de versículos más, en el mismo capítulo dice, si ustedes permanecen en mí, ¿qué es permanecer en Jesús? Y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y no es un cheque en blanco para pedir cualquier cosa. Es estar unidos a Él. ¿De qué manera? Que su palabra permanezca en nosotros. No tengo ningún versículo para que la Biblia me diga que usted puede pedir casas, carros, dinero. No. Más bien cuando uno está unido a Cristo Jesús. Y cuando uno quiere estar unido a su palabra. ¿Qué nos enseña su palabra? ¿Qué es lo que más debemos pedir? ¿Cosas materiales? Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero que mi vida te refleje a ti. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos a la palabra de Dios y permanecemos en la verdad de Cristo, podemos decir lo que ya Cristo dijo. Señor, porque si tú no me ayudas, yo no seré diferente. Esta es la gran realidad, mis hermanos. Estás luchando con el pecado, estoy luchando con el pecado, con cosas en mi vida. Tú no puedes, yo no puedo vencer eso. Allá en Tiatira, la enseñanza de Jezabel es, no te preocupes, tú puedes vivir como quieras. Hay otra enseñanza que es terriblemente perversa, eso será para otro sermón, pero es la que te dice, tú tienes que dejar de hacer eso. Más bien la verdadera enseñanza nos dice, miren mis hermanos, nosotros podemos llegar a ser diferentes, nosotros podemos llegar a ser luz en el mundo, nosotros sí podemos vencer el pecado y la maldad, pero unidos a Cristo, porque separados de Él no podemos hacer nada, solamente unidos a Él podemos llevar fruto. Esa es la diferencia. Cuando sabemos que en nuestra vida todavía hay áreas donde parece ser que estamos luchando, donde el pecado todavía nos quiere vencer, ¿cómo vamos a vencer? En nuestras fuerzas, comprometiéndonos en Cristo Jesús. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. De hecho, dice la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 6, este versículo está en la traducción de Dios habla hoy, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. El verdadero cristiano quiere vivir como Cristo, quiere parecerse a Cristo, quiere crecer y llegar a la estatura de Cristo. Obviamente todos estamos en ese caminar, por eso en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12
En la traducción del lenguaje actual dice, por eso mismo estoy sufriendo ahora, dice Pablo, pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo soy bien en quien he puesto mi confianza. Me encanta como dice esta traducción. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Me encanta esto, porque Pablo sabe de lo que estaba seguro él, era que aunque él estuviera en la cárcel, es más, aunque un día él muriera, el propósito de Dios no iba a quedar frustrado. Y aquí es donde quiero decirlo. Aunque muchas personas no prediquen la verdad, aunque muchos digan ser cristianos y no sean fieles a la verdad de Cristo seguirá siendo predicada y la iglesia avanzará porque Dios es el que tiene su iglesia en sus manos. Aunque en Tiatira había falsa enseñanza, también había verdadera iglesia porque estaba en las manos de Cristo Jesús. Por eso esto me lleva al último punto, que creo que es una conclusión perfecta, y es la perseverancia en Cristo. ¿Quién te sostiene hasta el final? ¿Tu compromiso? Es que yo me comprometí, es que yo me hice bautizar en esta iglesia. Recuerdo que cuando a mí me dijeron que tenía que hacerme bautizar para ser salvo, porque esa fue la enseñanza que me dieron a mí, me dijeron que esto del bautismo era tan serio como el matrimonio, era hasta que la muerte te separara. Y mis hermanos, eso se convirtió fue en una carga, porque ser cristiano ahora era un compromiso. Y ay de mí si yo me separaba. Pero qué diferente cuando uno entiende que esto, obviamente, más que un compromiso, es una confianza en que el que nos llamó nos sostendrá. Yo recuerdo que cuando yo me hice bautizar, en el lugar donde me hice bautizar, habían personas que decían, le damos 2 meses. Lo que ellos no sabían es que ni siquiera era cristiano. Hoy no sé cuánto me den. Más bien lo que tengo que decir es esta verdad. Si Dios no me sostuviera, si no me hubiera sostenido hasta el día de hoy, hace rato que lo hubiera abandonado. Y si Él no me sostiene hasta el final, yo no puedo. Si Dios no me sostiene en su palabra, en su verdad, si no nos sostiene como iglesia, mis hermanos, no podremos dar siquiera un paso más en este caminar. Mañana, por más tardar, lo estamos abandonando. Pero si Él nos sostiene, Él nos sostendrá hasta el final. Qué diferente es cuando uno comienza a confiar en Él. Versículos 26 al 29 dice, al que salga vencedor, y allí está, y cumpla mi voluntad hasta el fin. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que quieren vivir para Él, los que saben que tienen fallas, los que saben que todavía les hace falta mucho, pero tienen su confianza puesta en Cristo Jesús. El que sale vencedor, ¿quién es una persona que está venciendo? Es una persona que está cumpliendo la voluntad de Cristo Jesús y que está confiando en que Él lo sostendrá hasta el fin. Dice, le daré autoridad sobre las naciones, la recompensa siempre vendrá al final. Dice, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Cuando veo esto digo, ¿quién me puede dar ese poder, esa fuerza? Él es el que lo promete, porque dice, versículo 38, y allí es donde está el secreto, si podemos llamarlo. También le daré. Mis hermanos, ¿quién es el único que nos puede dar poder? ¿Quién es el único que nos puede dar fuerza? ¿Recuerdan que les dije que había dejado la primera parte del versículo para esta parte? Jesucristo dice que Él es el que tiene ojos como llamas de fuego, lo que significa Él ve todo lo que tú eres, Él ve todo lo que yo soy. Y también tiene pies como bronce al rojo vivo, lo que significa es que si Él quiere aplastar algo, lo aplasta. Pero ¿saben qué dice Él? Pero yo también puedo darte esa autoridad a ti. Ahora mi pregunta es esa, ¿y qué es lo que nosotros queremos? ¿Aplastar a la gente? Más bien lo que Él dice es, también le daré la estrella de la mañana. En la antigüedad, la gente creía que el sol, la luna y las estrellas eran dioses y los adoraban. Pero lo que Jesucristo está diciendo es, no, que dioses ni nada. De hecho, hasta la estrella más reluciente, un lucero, yo tengo hasta el poder de dártelo. Es decir, tú puedes llegar a ser más brillante que eso, pero si yo estoy en ti. Tú puedes llegar a ser una persona diferente en este mundo si yo estoy en ti. Tú puedes llegar a ser una persona fiel hasta el final si yo estoy en ti. Qué diferente es cuando Cristo está en nosotros. Cuando le decimos, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, pero yo estoy en tus manos, tú sí puedes, tú sí eres capaz. Señor, este caminar puede ser que sea difícil, pero cuando sé que tú estás conmigo, entonces tú eres todopoderoso y me sostendrás hasta el final. De hecho dice el versículo 29, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así termina esa carta. Yo haría la misma pregunta, ¿quién tiene aquí oídos? Todos tenemos oídos. Pero la pregunta es, ¿tenemos oídos para escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia? Es decir, mis hermanos, finalmente, ¿para quién era esta palabra? Para todos, pero para la iglesia.
Porque en ese lugar había falsa enseñanza también. ¿Ustedes creen que los de la falsa enseñanza se iban a arrepentir si Dios les daba esa gracia? Pero al fin y al cabo es para todos. Que Dios nos lleve a tener amor por la palabra. En Mateo 24:4 Jesucristo dice, veremos también el versículo 5, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Mis hermanos, yo insisto, no dejen que nadie los engañe. Es que la religión no es solamente para engañar, muchos sí. Mis hermanos, si aquí estamos engañando, porque siempre lo he dicho, escudriñe todo, ponga todo a prueba. Si aquí estamos engañando, no dejen que los engañemos. Si aquí estamos predicando a Cristo y la verdad de Cristo para nuestra edificación y la gloria de Dios, sigamos congregándonos para crecer en esa verdad y amar más a Cristo, pero cerciórese de verdad si aquí estamos engañando. Y si aquí estamos engañando, Jesucristo te dice, no dejes que te engañen, no permitas que te engañen, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Jesucristo lo dijo. De hecho, cuando yo veo todas las religiones falsas, todos los movimientos falsos, a mí eso no me sorprende. Yo digo, Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Es una verdad. Pero también entendamos que haya mucho engaño y falsedad, como en Tiatira, Dios también tiene a personas allí que les dicen, pero ustedes que tienen la verdad, reténganla. No la abandonen. Sigan en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. Cristo es el centro. Vive para Cristo. Ama a Cristo. Confía en Cristo. Descansa en Cristo Jesús. Por eso en Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo. ¿Y no de quién? No de Cristo. ¿En dónde te están engañando? Donde te hablan de todo menos de Cristo. Pero hermanos, que para nosotros Cristo sea todo. El lucero de la mañana en nuestras vidas, el que nos da fuerzas, el que sabemos que nos está viendo en todo momento, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Tito 2:14, con este versículo quiero terminar. Quisiera volverlo a leer porque me parece hermoso. Él, ¿quién dio su vida por nosotros? Cristo. ¿Pero para qué? Para librarnos de toda clase de pecado. Él nos está librando. No somos perfectos, pero Él lo está haciendo. Para limpiarnos. Seguramente que hay mucho en nuestras vidas que necesita ser limpio. Él puede hacerlo. Y para hacernos su pueblo. Mis hermanos, y esa es la gran realidad. Espero que tú le pertenezcas a Cristo. Tú no le perteneces a este lugar. Tú no le perteneces a este pastor. Espero que tú le pertenezcas a Jesucristo, el buen pastor que dio su vida por ti. Y dice, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones por lo que Cristo hizo por nosotros. Y espero que ese sea el deseo de tu corazón. Y me dirás, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque Cristo está delante de ti. Porque Cristo está contigo. Porque Él te fortalecerá. Como lo estaba haciendo con muchas personas allá en la iglesia de Tiatira. Así que ¿dónde está Dios? Lo puedes ver en tu vida. El que te ha sostenido hasta el día de hoy en la fe. El que te ha llamado a vivir diferente. Y el que ha cambiado muchas cosas en tu vida. Está cambiando y seguirá cambiando muchas cosas en tu vida. El que te llamó a que vivas para Él. Más que para una persona o un lugar, para Él. Donde quiera que estés. El que está contigo hoy y siempre hasta el fin. Porque Él es el que va delante de ti. Así que, sencillamente, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Quieres tú a Cristo en tu vida siempre? ¿Quieres decirle gracias por sostenerme al día de hoy? Señor, guárdame hasta el final. Sosténme en tus manos hasta el final. Oremos a Dios pidiendo esta verdad. Padre Celestial, eterno Dios. Te damos gracias porque hoy reconocemos, Señor, que no somos nosotros, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia. Al contrario, tú llamaste a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado de este mundo. Señor, los que estamos aquí, los que están aquí reunidos conmigo, no somos los mejores, no somos los más sabios. Al contrario, somos humildes, Señor, y queremos reconocer que si hoy estamos aquí congregados en tu nombre, deseosos de escuchar tu palabra y ser tu iglesia, es porque tú en tu gracia nos llamaste. Y de hecho queremos pedirte, Dios, que nos sostengas hasta el final. Si tú enviaste, Padre amado, a tu Hijo a morir en esa cruz para perdonar nuestros pecados, por favor, que seas tú el que te comprometas con nosotros a sostenernos hasta el final. Que si estamos en un mundo como Tiatira, donde el engaño, la mentira y la falsedad está alrededor, no queremos aquí prometerte que vamos a ser fieles a tu palabra. Es lo que deseamos, pero más bien queremos decirte, por favor, guárdanos del error y del engaño, porque somos conscientes que si fuera por nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, hace rato
nos hubiésemos desviado. De hecho, en el pasado estábamos desviados, pero si tú nos estás conduciendo por el camino correcto, hoy queremos reconocer que eres tú el que nos sostienes hasta el final. Hoy por tu palabra nos dices que retengamos lo que nos has dado, tu palabra, tu verdad, a Cristo, pero hoy queremos pedirte en oración, pero que seas tú el que nos des la fuerza para seguir adelante, que seas tú el que nos sostengas hasta el final, que sean tus promesas y tus verdades las que obren en nuestras vidas. Por favor, Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Por favor, Señor, perfecciona esta iglesia en tu gracia. Por favor, Dios, llévanos a tener más amor, a que nuestras obras crezcan, sí, pero por sobre todas las cosas también, permítenos seguir firmes en tu verdad. Que la falsa enseñanza no se introduzca en nuestras vidas, que deseemos escuchar hoy y siempre hasta el final, hasta que partamos hasta la eternidad o hasta que Cristo regrese, que deseemos escuchar la verdad de Cristo, solo de Cristo y nada más que de Cristo, que esta sea nuestra convicción, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la iglesia que tú has puesto, Señor, en este lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén.